Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos, estar con ustedes en esta tarde. Un tema muy importante para pues toda la comunidad universitaria, para los docentes, para los investigadores, pero sobre todo también para los empleadores. Y por esto, esta tarde queremos comentarles el equipo que aquí presentamos sobre la importancia de la educación financiera. Bueno, vamos a hablar sobre la educación financiera como un requerimiento necesario en la práctica profesional. Y bueno, para dar un antecedente previo a esto, vamos a hablar de cómo se genera la educación financiera. Sobre todo comenzó una necesidad en la educación financiera en Estados Unidos, que son los pioneros en este tema, pero posteriormente se hizo más profunda la necesidad de la educación financiera cuando en la crisis de 2007-2008, con las famosas hipotecas subprime en Estados Unidos, la gente le dieron las hipotecas de las casas sin detenerse a revisar si realmente tenían el dinero para pagar. Y entonces, como ustedes saben, eso se hizo una burbuja increíble en todo el mundo, que nos vimos afectados y que aún muchas economías en los siguientes años también se seguían viendo afectadas. Entonces, se dieron cuenta los organismos internacionales que realmente era muy importante que la gente tomara decisiones de manera asertiva, basada en una educación continua. Es decir, la educación pasan varios años y nunca deja uno de aprender porque siempre se necesitan nuevos conocimientos. Y para eso se genera un panorama de la educación financiera a nivel internacional, donde el G20, que es el grupo de los 20 países más ricos del mundo, los 20 países más poderosos, se dan cuenta que es indispensable poner a sus países, establecer estrategias de educación financiera. ¿Qué le llaman estrategias nacionales de educación financiera? Donde cada uno de los países pone pues ese granito de arena para que su gente esté informada, capacitada y tome esas decisiones asertivas. Muy bien, en México se han hecho diferentes reformas para establecer esta educación financiera. Tenemos acá en México una reforma integral que se metieron algunos elementos, pero sobre todo hay un Consejo Nacional de Educación Financiera, tenemos áreas que están basadas en la educación financiera y que impulsan la inclusión financiera. Más adelante se los voy a comentar. Seguimos con el siguiente punto. ¿Qué implica la educación financiera en la práctica profesional? Bueno, primero que nada, es importante decir que lo financiero, hablar de una educación financiera, no tiene que ver solo con áreas económico-administrativas. La educación financiera debe de ser una práctica docente de enseñanza, aprendizaje, de corte transversal para todas las áreas de estudio. Es decir, estamos hablando de que toda la universidad y todas las universidades deberían de llevar la educación financiera para que en la práctica profesional tuviesen herramientas necesarias e indispensables para desarrollarse en el ámbito de la empleabilidad y pues su desarrollo humano y digamos en todo sentido en la dinámica económica sea el correcto. Incluirnos en el sistema financiero a través de productos bancarios es muy importante. Aprender a hacer transacciones, adoptar la tecnología. Con esta pandemia es muy importante que diferentes dispositivos tecnológicos los estemos utilizando a favor de nosotros. Entonces nosotros ya no necesitamos ir a una tienda física para comprar, sino ahora los hacemos a través de los dispositivos móviles. Esos nos ayudan a realizar las transacciones. Entonces, el joven universitario debe de estar inmerso en este aprendizaje financiero, tecnológico, etcétera. Y con eso se va generando una inversión productiva que a largo plazo te sirve si eres estudiante y te enfocas como un empleado de una institución pública o privada, estos elementos te van a ayudar a desarrollarte.
Por la otra parte, si tú eres una persona que desea emplearse a sí mismo, son elementos y herramientas que te van a ayudar también para la vida, porque vas a tomar decisiones de manera asertiva, disminuyendo riesgos. Que estos riesgos nosotros como financieros decimos, estos riesgos se traducen en costos, esos costos que lamentablemente tienes que pagar por no conocer cómo funciona el sistema financiero. Continuamos. Siguiente. Muy bien, quiero platicarles que el equipo que hoy presentamos hemos estado trabajando, mi cuerpo académico que dirige el doctor Luis Augusto Chávez Maza, hemos estado trabajando en diferentes áreas de las finanzas y una de estas áreas es la educación financiera, porque creemos que las personas con educación financiera son personas que les va a ayudar a tomar decisiones correctas en los momentos precisos. Pero para esto, ¿qué hicimos? Hicimos una investigación en los años 2017, 2018 y este estudio se publicó en 2019. Aproximadamente se encuestaron a 5,000 estudiantes de las áreas económico-administrativas en México. Estos estudiantes de economía, finanzas, administración de empresas, contaduría, estos estudiantes se les aplicó un instrumento de investigación considerando las principales universidades en México, como cuáles, como la UNAM, como el Instituto Tecnológico de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional, etcétera. Todas estas universidades que son catalogadas como top, ¿no? Entonces, a estas universidades, a estos estudiantes en particular, se les aplica el instrumento en las principales zonas metropolitanas del país. Continuamos. Entonces, se buscó Ciudad de México, zona metropolitana de la Ciudad de México, y así hasta llegar a Puebla, Tlaxcala. Y entonces, con esto aproximadamente abarca la tercera parte de la población estudiantil del país. ¿Qué nos permitió conocer este estudio? Bueno, lo que permitió es conocer diferentes características de los estudiantes y no fue nada alentador estos indicadores. ¿Qué nos dijeron? Adelante, por favor. ¿Qué nos mencionaron estos indicadores? Bueno, estos indicadores nos mencionaron básicos, pero tan profundos en esta investigación educativa es que los estudiantes no sabían calcular una tasa de interés simple, por lo menos, o sea, esa tasa de interés que dices, ¿cuánto es el 10% de 100? El 10% de 100 es 10 y eso te sirve para hacer operaciones muy simples. Por ejemplo, ahorita que estamos con las ofertas, dices, el 10% de 100 es 10 y sé que me van a hacer ese descuento. Entonces, si tú no sabes esos mínimos descuentos, no importando la carrera que seas, eso es un elemento muy, muy preocupante para los empleadores, dado que los empleadores y en la vida profesional se necesita la educación financiera. Y bueno, pues entonces, ¿qué hay acá? Es que existe una preocupación de todo el mundo, principalmente en Europa han estado trabajando muy fuerte, las instituciones internacionales han estado trabajando muy fuerte y han llegado a indicadores muy buenos en Europa, pero todo el resto del mundo y principalmente el área de América, de México y América Latina han estado muy rezagadas estas cifras y se requiere un buen comportamiento, que estos indicadores mejoren, porque les voy a decir algunos datos importantes. El primero de ellos, de acuerdo al Banco Mundial, es que entre mayor sea tu educación financiera, mayor va a ser tu ingreso per cápita. ¿Qué quiere decir? Que entre más educación financiera tengas como individuo, más dinero vas a tener.
pero ese dinero, la suma de todas las personas que tienen dinero, entonces eso ayuda al país. Entonces, no solo creces tus ingresos personales, sino creces tus ingresos a nivel agregado. Eso le conviene al país. Y entonces el Banco Mundial encontró personas más capacitadas en educación financiera, países con mayores ingresos. Por eso es también muy importante. Y lo que nosotros traemos es una propuesta de solución que es muy importante comentarla para la práctica profesional, porque repito, no solo es para las áreas económico-administrativas, sino que esta área del conocimiento se debe de aplicar a todas las áreas de la universidad. Esa es la primer propuesta de solución, que se aplique de manera transversal, abarcando todos los niveles educativos y todos los niveles socioeconómicos. Porque a veces tenemos la idea de pensar en algo financiero, es decir, si decimos algo financiero es como solo es para las personas que van a manejar inversiones o van a trabajar en la bolsa de valores o en una casa de bolsa o en tantos términos que la gente comúnmente no entiende. No, en realidad todos necesitamos saber educación financiera sin importar el nivel sociocultural, socioeconómico, ni siquiera el nivel educativo. En algunos países del mundo, los pequeñitos aprenden desde las primeras letras, es decir, en el kinder, por ejemplo, en el preescolar, ya están aprendiendo sobre educación financiera. Porque otro elemento importante es que cuando tú tienes educación financiera, eres más capaz de desarrollar tu negocio propio. Y cuando tú desarrollas tu negocio propio, también tienes la posibilidad de emplear a otras personas. Entonces tú manejas todos los conceptos con mayor facilidad empresariales y entonces los pones en práctica y tienes la posibilidad de enseñar o también emplear a otros. Pero eso es muy, muy, muy importante reconocer que en México, lamentablemente, todavía seguimos con ese concepto de salir de la universidad y emplearnos. Hay otro elemento que debemos de reconocer, es que algo que te enseña la educación financiera es no solo emplearte, no nada más emplearte, sino emplear a otros, porque entonces tú ya reconociste tus capacidades y puedes desarrollar tu entorno, mejorarlo y, por ejemplo, decir, ok, a mí me gusta leer, puedo ser editor de libros, ¿no? O revisor de libros. Me gusta hacer manualidades, pues puedo vender esas manualidades. Me gusta cortar el cabello, puedo entonces poner una estética. Entonces, diferentes actividades que tú vas conociendo que puedes hacer, que puedes generar tu propio negocio y a la vez después emplear a otros. Si nos quedamos con justamente esa empleabilidad que nosotros salimos de la universidad, el típico momento en el que el universitario está, pues cuando salga de la universidad no sé a dónde voy a ir a trabajar. Si le fomentamos a través de la educación financiera a los estudiantes, que no solo es que se vayan a emplear, sino que ellos mismos pueden ser empleadores de otras personas, puede transformar no solo la dinámica del propio estudiante, sino la dinámica a nivel nacional de la gente. Entonces, por eso, el primer punto es que se aplique la educación financiera de forma transversal, abarcando todos los niveles educativos, socioeconómicos, sin importar la edad o género, logrando así una óptima comprensión de las variables que afectan de forma microeconómica y macroeconómica. Por ejemplo, algo muy importante es que si yo les digo ahorita estas palabras, devaluación, inflación, tasas de interés, etcétera, quizá me puedan entender algunas porque están aquí presentes algunos contadores y pueden tener en su conocimiento esa comprensión.
pero si yo le hablo a un estudiante quizá de alguna área de humanidades que no ha tomado este tipo de cursos, puede incluso hasta sorprenderse de qué me hablas, ¿no? Pero en el mercado, en el día a día, en la vida cotidiana, en la práctica profesional, se necesitan todos esos elementos. Yo recuerdo cuando era pequeña, mi mamá me decía, y por eso me encantó la economía, ¿no? Que ella era una muy buena economista y yo me sorprendía porque efectivamente las madres tenemos que estirar el gasto, ¿no? Y nos volvemos buenas economistas empíricas, pero ¿qué pasaría si les damos capacitación a los estudiantes de todas las áreas para que en la práctica profesional el estudiante sea buen estudiante, bien evaluado? De hecho, en la ponencia que me precedió, comentaba sobre estas evaluaciones que les hacían a los estudiantes de que les faltaba capacitación. Y me parece que una capacitación necesaria es la educación financiera para la práctica profesional. No puede haber práctica profesional sin educación financiera, porque estamos hablando de que a donde te muevas, aunque fuese una fundación o algo altruista, necesitas educación financiera. Hay otros elementos que se van agregando a la educación financiera, como son las finanzas conductuales. De hecho, ahora en mis programas que he estado aperturando sobre servicio social y práctica profesional, ingreso no solo a economistas financieros, actuarios, sino agrego a otras áreas de la comunicación y de la psicología, porque el ámbito de la educación financiera es multidisciplinar y se necesita trabajar en conjunto muchas áreas para pues lograr un resultado. Entonces, el siguiente punto sobre los principales desafíos residen en la divulgación de la educación. Ayudar a todas esas personas que a través de nuestros estudiantes en el servicio social y práctica profesional podemos transformar sus espacios. Imagínense que abriéramos un lugar donde capacitemos a todos nuestros estudiantes de servicio y práctica profesional en estos temas de educación financiera, que independientemente a donde se vayan, supieran los elementos más importantes para desarrollarse. Esta propuesta destaca la relevancia de la inclusión financiera en los planes educativos de los diferentes niveles académicos, no solo de forma curricular, sino de modo que se asegure una buena comprensión en los temas y su introspección. ¿Por qué menciono este punto? Porque fíjense que al estudiar estos 5,000 estudiantes y su comportamiento, resulta que iba a una universidad pública, igual que en la que estamos, y le preguntaba a los estudiantes, oye, ¿tienes una tarjeta de débito? Y me contestaban que no. Y yo les preguntaba, ¿y dónde guardas tu dinero? Y me decían, debajo del colchón. Ustedes imagínense a un estudiante de economía, a un estudiante de finanzas o de contaduría diciéndome que no tienen una tarjeta de débito cuando las instituciones financieras otorgan a los estudiantes de manera gratuita la tenencia de ese plástico, ¿no? Y que les estamos enseñando a los chicos que en la vida cotidiana guardan debajo del colchón el dinerito en lugar de comenzar a aprender a hacer su historial en una institución financiera para que posteriormente ese historial de ingresos se pueda utilizar en un préstamo a la inversión. Entonces, ahí hay una preocupación de la inclusión financiera que no estamos ni siquiera incluyendo financieramente a los estudiantes. Ahí va otro tema muy importante. Continuamos con la siguiente. Y por eso acá pongo algunos aspectos, que es alarmante reconocer cómo las licenciaturas afinas al campo económico administrativo
siendo el punto de alto interés para estas los temas financieros. A un gran sector estudiantil no muestra el dominio ni interés en estos rubros que deberían estar ya en su comprensión total y en el vocabulario. Y bueno, es que fíjense ustedes que a pesar de que estos estudiantes de áreas económico-administrativas, no muchos estudiantes están interesados realmente por comprender. Muchos, como en todas las áreas, también han estado estudiando solo por tener una carrera sin involucrarse realmente en los temas de interés. Entonces, necesitamos anexar a los mapas curriculares, a los planes de estudio, estos temas de interés, porque pues necesitamos dotar a los sistemas educativos de especialistas en ellos. Ustedes han escuchado cómo el secretario de Educación dijo que van a incluir en los pequeños de primaria los temas de educación financiera. Y yo me pongo a pensar y me preocupa esta situación de cómo les van a transmitir las profesoras o los profesores a los pequeñitos de primaria esta información. Es decir, si los que se están especializando en estos temas aún tienen muchas fallas, ¿qué va a pasar con los niños? Entonces, si dotamos a los estudiantes y si dotamos a especialistas realmente comprometidos para su práctica profesional, entonces podemos ayudar a todo un sistema educativo a profesionalizar esta temática. ¿Para qué? Porque esta temática nos va a ayudar en la vida cotidiana. No solo son matemáticas financieras, no solo es saber de tasas de interés, sino de toda una gama impresionante de variables que nos van a ayudar a tomar decisiones de manera asertiva. Y no con esto quiere decir perfecta, no. Asertiva significa tomar decisiones adecuadas considerando ciertos riesgos. Y cuando consideras ciertos riesgos es que aun cuando asumes los riesgos, los costos se pueden disminuir. Es decir, cuando tú compras un seguro de auto, tú tienes ya educación financiera. Como eres una persona educada financieramente, vas a comprar algunos seguros que te van a proteger de los riesgos. Compras un seguro de auto, eso no te elimina la posibilidad de que tengas un accidente, pero lo que sucede es que si hay una pérdida total de tu vehículo, el seguro te va a reducir el costo. Entonces, esa parte es la que nos compete. Decisiones acertadas para disminuir los costos. Y esos costos que son inevitables, porque tienes que pagar el seguro y si sucede algo, tienes que pagar otra cuota. Por eso es importante potencializar a los jóvenes para que evolucionen esta práctica profesional en su vida cotidiana, generando hábitos financieros en todo momento. No solo enseñarles la teoría, sino enseñarles la práctica en todo momento de su vida para que al emplearse o al generar empleo puedan asentar todas esas bases desde su entorno, desde su estructura. Seguimos, continuamos. Y bueno, ya para concluir esta aportación sobre la educación financiera en el ámbito profesional, en la práctica, bueno, tenemos que dejar como evidencia que la educación financiera tiene diversos retos, entre los que destacan, por supuesto, la pobreza. No es lo mismo enseñar a un estudiante de una comunidad rural a una comunidad urbana. Hay una inequidad en el reparto del dinero. Estamos hablando de, hay una gran concentración de personas con pobreza y hay muy pocas personas con una gran concentración de dinero. Entonces, ahí también ese es otro reto. ¿Cómo les enseñamos a estas personas? La economía informal, por supuesto, que es
necesario, por ejemplo, en la misma educación financiera, saber de temas como el tema de los impuestos, pero cómo le enseñas o cómo le apoyas a este sector informal de la economía en que es necesario pagar impuestos para que todos nos veamos beneficiados. Y aquí pongo entre otros, pero pudiéramos mencionar algunos políticos, etcétera. Y bueno, es que en realidad también es cierto que es responsabilidad de todos, pero sobre todo de los estudiantes, de cada uno de los estudiantes, preocuparse por su nivel de cultura financiera, evitando poner todas sus esperanzas en el gobierno, ya saben, ¿no? Recibir becas o empleo, etcétera. Si no es responsabilidad de cada uno de los estudiantes y cada uno de nosotros que en la práctica profesional nosotros trabajemos día con día en estos conocimientos y los pongamos en práctica, no nos basemos en lo que nos va a dar el gobierno, los familiares, amigos, etcétera. Y generemos hábitos de ahorro, planifiquemos financieramente, porque esto nos va a ayudar a mejorar, pero también debemos de conocer diversos productos y servicios financieros, manejando también las condiciones actuales en las que vivimos. Ustedes saben que la pandemia nos ha alejado físicamente, pero también nos ha acercado. Es como ahora mismo, ¿no? Ustedes están en un lugar, yo en otro, pero estamos más cerca. A la vez también estamos cerca. Y entonces eso es también necesario comprenderlo en que cada vez hay nuevos productos y servicios financieros y debemos de estar atentos a conocerlos y a manejarlos. No es lo mismo, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, no es lo mismo utilizar una computadora del año 2000 a utilizar una computadora del año 2020. ¿Cuál prefieren? Y me van a contestar todos algo que es obvio, una computadora del año 2020. Bueno, si esa computadora del año 2020, tradúzcanla en los sistemas financieros evolucionados. Tradúzcanla también en el tema del dinero. No es lo mismo utilizar el cash, que manejábamos el dinero en físico, que ahora ya lo hacemos el dinero a través de dispositivos, ¿no? Entonces ni siquiera lo vemos en físico. Y ahora todas estas monedas electrónicas que se vienen y toda esta revolución tecnológica que nos obliga a educarnos financieramente, porque muchas personas están asustadísimas de utilizar la tecnología con el dinero, pero no hay de otra. Así como los empleos, acuérdense que hay una estadística que gran parte de los empleos se van a perder porque se van a transformar. Lo mismo sucede con el tema financiero. No hay de otra, no nos queda de otra. Es o le entras o le entras. Entonces, financieramente hay que educarnos. Necesitamos entender cómo funciona nuestro sistema financiero nacional, internacional, cómo funciona la dinámica económica y financiera del país y todos, hasta el que estudia historia, el que estudia medicina, porque todos necesitamos manejar el dinero para nuestras transacciones cotidianas, diarias, porque el dinero, algo que con eso quiero cerrar y se los dejo de tarea, es que las nuevas investigaciones en finanzas conductuales te llevan a concluir algo muy importante. Importante, el dinero sí te da felicidad o quizá no, pero te ayuda en muchas cosas el dinero. Entonces, aprendamos a manejarlo de manera correcta para que en la práctica profesional nos transforme nuestro espacio y transforme el espacio de donde nosotros nos encontremos. Muchísimas gracias. Eso sería todo por mi parte.